ocasión vamos a seguir, ¿cierto? La clase pasada yo les compartí, voy a compartirles en este momento, voy a compartir pantalla. En esta ocasión vamos a desarrollar, según el plan de curso, espérenme un segundo, que se comparta por acá. Bueno, como lo están viendo en pantalla, en este momento vamos a desarrollar el tercer encuentro virtual en el que corresponde que el docente presenta la norma APA para citación y referencias en actividades desarrolladas. Es importante que ustedes en cada una de sus actividades que desarrollan citen, ¿cierto?, dentro del texto, fuentes académicas, fuentes de información de la institución que les permitan darle mayor peso académico, científico a cada una de las investigaciones que ustedes piensan desarrollar. En esta medida, esta actividad de hoy, vamos a hacer a compartir cómo se debe citar en norma APA y cómo debe ser la referencia. Entonces, en este momento me voy a permitir citar un documento que es de derechos de autor de la Universidad de La Salle y es una guía de citación de normas APA. ¿Listo? Entonces, esta guía de citación norma APA de séptima edición es básicamente la norma que le piden a ustedes, que pide la institución para que ustedes citen en sus actividades, la actividad 1, 2 y 3, de la cual ustedes deben cumplir en este curso. ¿Listo? La guía de norma APA, pues aquí desarrollada, está planteada por la Universidad de La Salle y pues toma el recurso bibliográfico de la guía de norma APA, séptima edición 2020-2021. ¿Listo? Entonces, vamos a desarrollar qué son las citas y referencias en norma APA. Bueno, hay que tener en cuenta que esto es una guía básica de norma APA para citar y referenciar en el texto, por lo que se recomienda no tomarla como única guía de referencia. Ustedes también pueden ubicar una guía, ¿cierto?, de otras universidades o ir directamente a la institución, a la APA, Associational Psychological Association, para poder citar sus documentos, las actividades. Entonces, aquí vamos a entrar a definir, a reflexionar primero sobre los derechos de autor y el plagio. Entonces, ¿qué nos dice este manual? Los derechos de autor, ¿cierto?, pertenecen a todos estos creadores de obras literarias, artísticas o científicas, y el plagio es tomar esta idea de X autor de manera textual o gráfica sin realizar la debida citación del autor, o sea, darle el valor, ¿cierto? O darle el derecho de autor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va el contenido de la norma? O esta guía de citación, primero está la presentación del formato para trabajos escritos, las abreviaturas latinas, cómo citar, la lista de referencias, las abreviaturas en las referencias y las referencias que para nosotros entenderíamos que son la bibliografía. Bueno, miren, acá encontramos cómo debe estar citado en norma APA. Las márgenes son de 2.54 y la primera línea de cada texto tiene una sangría de 1.27 y alrededor del texto todas las márgenes tienen la misma medida. El tamaño de papel es tamaño carta y el párrafo siempre va a estar alineado a la izquierda con doble interlineado. Aquí nos encontramos los diferentes tipos de letra. Está la fuente sans serif, que sería Calibri, 11, Arial 11, Lucida Sans Unicode 10, Georgia 11 y Time New Roman 12. ¿Listo? Yo normalmente trabajo el Time New Roman 12 por cuestiones de tamaño de letra y para la lectura sea mucho más fácil por el tamaño de la letra que es más grande. ¿Listo? Desde la portada los números deben ser arábigos 1, 2, 3, estamos hablando de números arábigos, y el texto
compañeros y compañeras, en el título debe estar la primera en mayúscula y de corrido en minúscula, a excepción que haya nombres propios de ciudades o de instituciones. Dentro del texto, pues obviamente se debe respetar la norma ortográfica, no se debe poner punto al final. Entonces vamos a ver aquí en el documento, yo me presto aquí para empezar a hacer el trabajo práctico de una vez, y es a través de un artículo de investigación que escribo con una compañera, ¿cierto? Entonces, el artículo se llama La artesanía y la funcionalidad del espacio como manera de configurar un territorio. Entonces, vamos a lo primero, lo básico, que es la disposición de la norma en cuanto a la orientación y las márgenes. Entonces, vamos a márgenes personalizadas, y es de 2.54, que sería 2.5 en el texto, 2,5 en el texto, 2,5 en todas las márgenes, en el inferior, en el derecho y en el izquierdo, y damos a aceptar. Aquí ya nos cambió un poco el tamaño. Después vamos a la orientación en el documento, vertical, y el tamaño, carta. ¿Listo? Como les decía yo utilizo la letra Times New Roman 12. Times New Roman 12, perdón. Aquí estaría. ¿Listo? Times New Roman 12, en negrilla. Y miren el título, la artesanía, solamente la L llevaría en mayúscula, en la funcionalidad del espacio como manera de configurar un territorio. Nombre de los autores, que dice que el primer renglón de cada párrafo tiene sangría. ¿La sangría cuál es? La sangría pueden ubicarla aquí en el documento, pero esta normalmente le hace a todo el documento. Entonces es más fácil con su tecla tabular del computador darle sangría al primer renglón. Y así en el desarrollo de todos los párrafos y títulos y subtítulos. Vamos a ver acá, miren, la sangría es lo que yo les digo. Aquí se da sangría. Ya después de marcar la sangría en el primer documento, si yo el segundo párrafo, me va a marcar la sangría, como en este momento ustedes ven en el documento. ¿Listo? Vamos a ver qué nos sigue diciendo la guía. La guía dice lo siguiente: las abreviaturas latinas, entonces aquí están compárese o confróntese, CP, que sería Constitución Política, et al, que lo utilizamos en citación, que significa y otros, etcétera. Esto es, por ejemplo, es decir, versus, que lo podemos utilizar al interior del documento. ¿Cómo citar? Entonces, ¿qué es una cita? Primero que todo. Entonces, vamos a entender que la cita es una expresión parcial de ideas con referencias al origen de la fuente. La cita ofrece información del autor y el año de publicación, ¿cierto? Entonces, es una expresión parcial, la cita, de las ideas de una fuente, de una referencia de origen oficial, ¿cierto? Y la que vamos a utilizar para darle información del autor y el año de publicación. Aquí vamos a entender que hay tres tipos de citación. ¿Listo? Está la cita parentética, la cita narrativa y el informe en la lista de referencia. Cada obra utilizada en el documento elaborado debe tener dos partes, una citada en el texto y la otra correspondiente entrada en la lista de referencias. En el texto encontramos la cita parentética y la cita narrativa. Entonces, pues ustedes van a decir qué es esa cita parentética y qué es esa cita narrativa. Aquí nos lo muestra el ejemplo. Parentética es que está en paréntesis, no se lee, es una de las normas, pero debe ir. Y la narrativa ya nosotros leemos. Acá, por ejemplo, está Sarahey et al. 2019, ¿listo? Y seguimos diciendo. Aquí vamos a mostrar bien el ejemplo. ¿Listo? Entonces, primera característica, citación textual o directa, ¿cierto? La citación textual o directa significa que la transcripción es exacta como está en el texto original del autor. Su longitud está determinada por la presentación de la misma. ¿Qué quiere decir? Que la cita de menos de 40 palabras, que es una cita corta, se le agrega comillas.
alrededor de las palabras del inicio y al final y se incorpora en el texto, ¿cierto? De manera directa, ¿cierto? 40 palabras va en el texto, en el mismo párrafo. No es necesario cambiarle el formato. Aquí tenemos un ejemplo de cómo tendría que ir. Cita textual narrativa de menos de 40 palabras. El ejemplo dice, y esto es una cita narrativa, recordemos que si fuera parentética iría aquí al final, que ya lo vamos a ver. Turpo 2013 está el autor de la referencia con el que se inicia, el año de publicación, la cita debe ir en comillas al principio y al final. Vamos a verlo cómo se realiza en el texto. Entonces, vemos aquí el texto que les estoy compartiendo y aquí tenemos una cita narrativa. Bueno, aquí no está directa, aquí está parafraseada. Yo estoy citando a Marshall Berman, pero digamos, vamos a hacer el ejercicio que la vamos a citar y que esta la tomamos directa. Se la voy a subrayar con amarillo. Primero contamos cuántas palabras hay. 63. Cuando es menos de 40 palabras, sí va en el texto. Cuando es más de 40 palabras, no va en el texto. Entonces vamos a tomar una parte en donde sean 40 palabras. Pongámosle que sea aquí en esta coma. Listo. ¿Qué nos dice la cita? Si es una cita narrativa directa, quiere decir que yo fui al texto de Marshall Berman y traje la cita tal cual, de manera literal, no le cambié nada, no le cambié una palabra y lo coloqué en el texto. Entonces, ¿qué nos dice? Entonces aquí colocaríamos una transformación hacia lo que Marshall Berman denomina, entonces Marshall Berman 2021, coma, denomina la modernidad, que, y ahora aquí la cita, que como proyecto filosófico fomenta las posibilidades y peligros dentro del conjunto. ¿Qué nos hace falta aquí? Si yo la traje directa y le puse comillas al principio y al final, acá las estoy marcando al final, perdón, al final, aquí es necesario poner la página de donde tomé. Voy a inventar que es de la página 23, listo, ya amplío eso para que ustedes lo vean mejor. Entonces, ustedes van a un texto y buscan la referencia con página y año de publicación. Ahora vamos a ver cómo navegar en el recurso que tiene la universidad en la biblioteca. Entonces, vamos, Marshall Berman denomina la modernidad que como proyecto filosófico y lo menciona. Entonces, aquí, ¿qué dice? Nombre del autor, el año de la publicación, la cita tal cual, le quito esto para que no se confundan, tal cual, y la cita directamente como lo traje del documento del autor y la página. ¿Listo? Esta sería una cita narrativa. Voy a ponerle acá. Revisar. Esperen porque no me dio. Esperen porque se me fue. Bueno, quería hacerle acá, solo que me salió revisar comentario. Entonces, este comentario es para que ustedes entiendan. Cita textual narrativa directa. ¿Listo? Vamos a ver qué sigue, nos dice el manual. Esto es ensayo-error, compañeros. Si ustedes quieren aprender a citar, tienen que leer el documento, tienen que mirar la guía y de esa misma manera ir citando en el texto, corroborando si lo están haciendo bien. Aquí vemos cuando es una cita textual en paréntesis en menos de 40 palabras, o sea, una cita parentética. Básicamente voy a hacer el mismo documento, voy a tomar el mismo documento y la voy a volver parentética. ¿Qué dice? Obviamente, dependiendo de la redacción que tomemos, vamos a hacer repercutiendo una transformación que esto se iría
para al final que como proyecto filosófico, bla, 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 y el nombre y el apellido del autor iría al final. Perdón, el apellido, no el nombre. Que Berman le quitó los paréntesis, coma, 2021, coma, página, punto, y ya. ¿Cierto? Entonces, ¿qué cambia? Que cuando nosotros hacemos una cita directa, parentética, pues no mencionamos al autor en la redacción al momento de leer, cuando es narrativa así. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Es el mismo sentido, lo que cambia es que el autor ya no va en la redacción y va al final el apellido, el año y la página, tal como lo estamos viendo aquí en el manual de citación. Y vemos cuántas palabras tienen. Siempre recuerden esto. ¿Cuántas palabras hay? Aquí habría, diremos, 34 palabras. Ya se van a dar cuenta por qué tenemos que mirar la cantidad de palabras. Seguimos con la guía. ¿Listo? Aquí vamos a por qué no podemos pasarnos de 40 palabras si lo vamos a hacer en el documento, en el párrafo. Porque cuando nos pasamos de 40 palabras tenemos que armar un párrafo aparte y ya les voy a mostrar de qué manera. ¿Qué dice la norma APA? Dice, no utilice comillas para encerrar una cita textual larga cuando tenemos más de 40 palabras. Ojo, cita textual larga de más de 40 palabras. Inicie una cita textual larga en una nueva línea y empiece sangría en todo el bloque, en todo el párrafo, con la margen hacia la izquierda. Use interlineado en toda la cita del bloque. No agregue espacio adicional antes ni después. Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, use sangría en la primera línea de cada párrafo subsiguiente. Cite la fuente entre paréntesis después de la puntuación final de la cita. O cite el autor y el año en la narración antes. O sea, la podemos hacer narrativa de más de 40 palabras o parentética de más de 40 palabras. ¿Cómo es esto? Acá está el ejemplo. No lleva paréntesis al principio, ni comillas, ni nada. Aquí está la sangría en todo, la cita de vivir en sangría, todo el texto, y al final la citación. Eso es una cita parentética, ¿cierto? Estamos hablando de estas dos características, parentética y narrativa. Entonces lo voy a hacer en este documento que les estoy compartiendo. Voy a buscar una nueva cita. A ver, por acá. Hagamos un ejemplo de este párrafo como si fuera una cita. ¿Cuántas palabras tiene acá? Tiene 95. O sea, quiere decir que se pasa de las 40 palabras y es lo que necesitan. Cuando su cita directa, ¿cierto? De manera directa, que usted la toma de manera original al documento, ustedes tienen que pasar a un nuevo párrafo porque tiene más de 40 palabras. Cuando tiene menos de 40 palabras, como lo vimos, va en el párrafo en el cual ustedes están redactando. Si tiene más de 40 palabras, que dice la norma, va en un párrafo aparte y todo el texto lleva la sangría. Quedaría así. ¿Listo? Dice que ustedes pueden tomar todo el texto y al final, si es una cita parentética, colocar, por ejemplo, voy a seguir con Berman, 2021, página, punto, 23. No tenemos que colocar punto después del paréntesis, el punto va después o al finalizar la cita textual. Esta es una cita textual de más de 40 palabras, parentética. Miren, el autor va en paréntesis, ojo, parentética. Si yo quiero hacer la narrativa, lo que vengo es, acá arriba y coloco, por ejemplo, según lo expone Berman, paréntesis, para el año 2021, cierro paréntesis, coma, dejo así y eso es lo que dice Marshall Berman. Y aquí lo único que dejo es la página. ¿Listo? ¿Qué dice la norma? Que si hay otro párrafo de más de 40 palabras, supongamos que esto sigue siendo la misma cita, pongámosla por acá, que si esta otra cita dice que se le da sangría a todo el texto
pero aquí la diferencia es que se le da 1.5 de sangría a la primera línea. 1.5, vamos a bajarle, vamos a ver si me lo permite bajar. Quedaría como acá, así. Esta sería toda la cita, voy a disminuirlo un poquito para que la vean mejor, de menos de 40 palabras de una cita narrativa, y supongamos que este texto sigue siendo de la página 23. ¿Listo? ¿Qué cambia? Que no va en el mismo párrafo, va en un párrafo aparte, todo el párrafo lleva sangría en bloque, y el segundo párrafo, si hubiese una cita que tuviera 2 párrafos seguidos, iría el primer párrafo con sangría de 1.25. Esta es la sangría. ¿Listo? Aquí estamos en una cita narrativa directa, pero parentética, es solamente pasar a Berman para el paréntesis. ¿Listo? A ver si de pronto, compañeros de ustedes que quieran entrar a... No, no hay compañeros que quieran acceder al espacio. Pues vamos con el documento para que ustedes lo tengan a la mano. ¿Listo? Cita textual narrativa de más de 40 palabras, lo mismo. Era lo que les explicaba. Paso el apellido del autor al principio y el año en paréntesis, y utilizo un conector, afirma que, entiende, un conector no, una referencia, sostiene que, dice que, menciona que, afirma que, tal como lo expone. Listo. Entonces vean, acá está la cita dentro de la cita. De pronto ustedes tienen un documento que es citado en otro documento. Esto es una cita de cita. Entonces, solamente la misma idea, lo que cambia es cómo lo vamos a citar. Entonces, vean que dice, Bunch, 1982, citado en Ñaupas et al. La cita narrativa colocaríamos para Bunch, 1992, 82, citado por Ñaupas et al. 2004, y lo que dice. Y la información en la lista de referencias, voy a Ñaupas, no voy a Bunch. ¿Qué se recomienda? Que ustedes vayan a la cita original para no estar haciendo esto de citado por. ¿Listo? Eso es lo que cambia cuando tomamos una cita de cita. Ahora vamos a ver una cita indirecta. Recuerden que hay cita directa o indirecta. La cita indirecta es que nosotros tomamos el contenido, le damos un arreglo, lo interpretamos, pero la idea sigue siendo originalmente del autor que tomamos el texto. Entonces, es citar solamente el apellido y el año del autor. Supongamos aquí en el texto que estamos tomando como ejemplo. Supongamos que esto, lo cual configura una manera de transmitir conocimiento dentro de un contexto espacial que se hace de los elementos naturales y sociales en el que éstas se representan y reproducen y representan. Supongamos que esto lo tomé, yo fui a un texto, leí que el autor decía esto, lo organicé con mis palabras y lo parafraseé. ¿Qué hago? Simplemente abro, supongamos que es Bunch el que escribió esto, el año, y ya. No tenemos que ubicar puntuación, no tenemos que ubicar, paginación, porque nosotros lo estamos adaptando a nuestro sentido. ¿Listo? Esa es una cita indirecta. Básicamente, lo que cambia es que no lleva, por ejemplo, si fuera menos de 40 palabras, pues nos lleva comillas y nos lleva página. ¿Listo? ¿Qué dice el manual? Dice, en caso de que no exista año de publicación, se debe colocar la abreviatura SF, que significa sin fecha. Si se tiene idea de la fecha aproximadamente de la publicación, se coloca el término del latín circa, abreviado con C,
que significa alrededor. Entonces, turpo, por acá sin fecha, o turpo C.1980, que es alrededor de 1980 que se escribió ese documento. Vamos ahora, importantísimo aquí, citación de grupos de autores. Recordemos que están las empresas o instituciones que tienen abreviaturas o siglas o que tienen solamente la abreviatura. Entonces, con abreviatura y con siglas. Aquí tenemos un ejemplo de, esto es importante, citación entre paréntesis y citación posteriores. Citación en cita narrativa y citación en posterior, cita narrativa. Importante, si nosotros, ¿qué dice la norma? Si nosotros vamos a citar día en 2020, tenemos que tener sí o sí una primera cita que nos explique qué es DIAN. Ya después, posteriormente, solamente podemos colocar DIAN. Por ejemplo, voy a hacer aquí en el documento que estamos llevando a cabo el ejemplo. Vamos aquí. Supongamos que esto lo citó directamente el manual de la policía. Inventémoslo así. Entonces, como es una cita en menos de 40 palabras, la voy a subrayar, tengo que abrir paréntesis, comillas, al principio y al final, y vamos a hacer una cita parentética, o sea que el nombre va en paréntesis. Entonces, como en mi primera cita de Policía Nacional, coloco Policía Nacional de Colombia. ¿Y qué dice la norma? Después iría el manual. Entre corchetes, la abreviatura, pues abro corchetes, PONAL, cierro corchetes, coma, 2025, supongamos. Coma, página minúscula 23. Entonces, así quedaría la cita. Voy a quitarle eso para que ustedes no se confundan. 40, menos de 40 palabras en el texto directa, ¿no? Configura, Policía Nacional, bueno, Policía ya tilde la I, Policía Nacional de Colombia, entre corchetes PONAL 2025. Así lo dice el manual, compañeros. Y agregaríamos la página donde tomamos, porque recuerden que es una cita directa. Si yo hago esta cita narrativa, como la habíamos venido haciendo, colocaría según la policía, paso Policía Nacional de Colombia, PONAL, paso acá, el año entre paréntesis, y la página 23. Y aquí lo quitaría de acá. Listo. En las siguientes citaciones, supongamos que esto lo dijo la PONAL y es una cita indirecta, o sea, yo lo parafraseé, solamente colocaría PONAL, 2025. Y listo. ¿Sí ven? Porque ya puedo colocar PONAL aquí sin tener que decir Policía Nacional de Colombia, porque esta primera cita me dice que PONAL significa Policía Nacional de Colombia. Pasa con, aquí, citación narrativa, Dirección de Aduanas, Impuestos Nacionales, DIAN 2000. Ah, venga, que aquí nos quedó mal. Aquí no iría entre corchetes, sino que iría al interior del documento. PONAL 2025 y el año. ¿Listo? Pasa con Dirección de Aduanas. Ahora con abreviaturas. Muy fácil. Artesanías de Colombia, va directamente el nombre, tanto en el documento, cuando es una cita narrativa, como cuando es una cita parentética. ¿Listo? Cualquier cosa, me escriben, me preguntan, podemos organizar otra sesión, una tutoría para poderles ayudar con las normas APA. Citación de autores en el texto.
Cuando es un solo autor, iría Turpo 2023. Cuando son más autores, iría Turpo y se utiliza la Y que nosotros conocemos. Cuando son más autores, sería et al. Supongamos aquí en el texto, supongamos que aquí es Berman y García. Porque son dos autores. Supongamos que son tres, entonces lo que cambia acá colocaríamos et al punto 2021. Et al, recordemos que la abreviatura significa y otros, y la página y el punto. ¿Qué dice el manual? Nota importante, se debe utilizar la I para separar los apellidos de los autores. Se coloca et al para abreviar los demás autores, significa y colaboradores o y otros. Entonces acá es cuando están más de 3 autores. Comunicaciones personales, dicen, las obras que no pueden ser recuperadas por lectores del documento se citan en el texto como comunicaciones personales. Estas incluyen correos electrónicos, mensaje de texto, chat en línea o mensaje directo, entrevistas personales, conversaciones telefónicas, discurso en vivo, conferencias de clase no grabadas, memorando. Utilice una fuente de comunicación personal solo cuando no disponga de una fuente recuperable. Cuando las comunicaciones solo se pueden recuperar en un archivo, cítelas como material de archivo. Por ejemplo, aquí, citar comunicaciones personales en el texto. Citación narrativa. Entonces aquí colocaríamos F. Cortés, comunicación personal, coma, y lo que nos dice este señor. Citación entre paréntesis, lo que nos dice el señor, ¿cierto? Y el paréntesis, Y. Vargas, comunicación personal, y el año en que realizamos la entrevista, la comunicación. Cuando vamos a citar documentos jurídicos, chicos, cuando hacemos citación entre paréntesis, primera citación, va título de la Constitución, entonces Constitución Política de Colombia, CP, año de la promulgación de la ley 1991, artículo 20, ley de la prensa, de los derechos, de la libre expresión. Entonces, de las situaciones posteriores iría CP, año de promulgación y el artículo. ¿Cómo iría acá? Perdón, voy aquí al documento que estamos trabajando. Supongamos que vamos a citar aquí por tal razón y digamos que es de la ley. Entonces aquí colocamos por tal razón como lo indica la Constitución Política de Colombia. ¿Qué nos dice en la cita narrativa? Vamos a ver, por eso les digo. Mira, el artículo de Constitución Política de Colombia, año de promulgación. (1991) establece, coma, en su artículo. Recuerden que las abreviaturas siempre llevan punto 20 y cito directamente acá. Hasta acá, supongamos. Las próximas citaciones, pues yo ya voy a colocar las comillas porque es una cita directa, supongamos, y coloco Constitución Política de Colombia, entre paréntesis, miremos a ver cómo nos dice la norma, entre corchetes C.P, corchete, coma, ¿qué más nos dice? Por eso les digo que utilicemos el documento, año de la promulgación, 1991, coma, artículo 20. Y así quedaría.
y más adelante ya colocamos, supongamos, mire cómo queda, y supongamos que como ya aquí lo mencioné, voy a mencionarlo acá, entonces C. 1991. ¿Qué nos falta? Miremos a ver. En el texto C. artículo 1. Listo, como yo lo dije. Como se sitúa acá. Y en los posteriores ya colocamos solamente CP, 1991. Número, por ejemplo, un artículo. La ley 115/1994, artículo punto. En una cita narrativa, el artículo 1 de la ley 115 de 1900 establece que. Listo, por favor, remitirnos al manual. Cuando es nombrada, se nombra de forma completa dentro del texto, no es necesario realizar la cita, solo se coloca su nombre completo. Por ejemplo, la Constitución Política de Colombia cuenta con 380 artículos. 3. Lista de referencias. El primer nombre va sin negrilla, son los siguientes nombres que llevan, los siguientes datos que llevan sangría francesa, interlineada doble, apellido, coma, nombre, punto, coma, apellido del autor, coma, nombre del siguiente autor, coma, y rincón, coma, está y aspersal, que se llama apellido del autor, coma, nombre, punto, 2026, 2016, punto, desertación, deserción escolar, y el nombre, interlineada doble, y vamos al doy. ¿Yo qué aconsejo, compañeros? Vamos a dejar hasta aquí para no enfocar solo lo más importante del grueso de la citación. ¿Yo qué les aconsejo? Vamos a ir a un recurso. Esperen acá. Es que estaba acá. Vamos a volver, estaba viendo el aula virtual de ustedes. Importante, por favor, que naveguen en su aula virtual. Estaba calificando algunos. Me salí. Esperen, vuelvo a entrar. Importante. Entren a sus cursos. Voy a entrar al primer curso que tengo. Y acá está la configuración, entra en la presentación, mi nombre y están las actividades, compañeros. Está la introducción y aquí están donde vamos a hacer los horarios de encuentro y las actividades que van a revisar ustedes, la rúbrica y las referencias bibliográficas. ¿Listo? Entonces yo puedo otra vez al curso, perdón que me salga. Banco de preguntas, filtro, herramientas. Voy a poner en edición para agregar una herramienta que sería lo de la biblioteca. Ustedes pueden con su usuario y contraseña navegar en las bases de datos de la añadir herramienta. No, acá no es. Más. Bueno, no me sale. Lo voy a quitar, pero vamos a ir a dos recursos importantes, Scholar de Google o Google Scholar o Google Académico. Scholar de Google. Y podemos colocar acá, por ejemplo, servicio de policía. Entonces, supongamos que yo leí fortalecimiento de las habilidades psicosociales para mantener mejorar el servicio, que es el tema que yo estoy trabajando. Y acá yo le puedo dar citación y me sale la citación en APA.
y yo puedo solamente darle control C, copiar y pegar, y voy al documento, a mis referencias, y lo pego. Entonces coloco acá referencias. Obviamente yo trabajé ese documento y le doy control P. Y ahí ya me pega. Voy a darle el formato más bien. Texto sin formato. Pegado especial. Y ahí ya me cita la referencia como yo la estoy buscando. Listo. No sé por qué no me está dando. Bueno, aquí ya me pegó la referencia. Supongamos que yo trabajé, aprieto. Supongamos que yo voy a una base de datos como Redic, Realdic, Redalic, se llama. Y busco un sistema de información de revistas. Aquí me salen revistas que yo puedo tomar como bases de datos académicas para ubicar información. Vamos a ver si me sale biblioteca, Policía Nacional. Mire, red de bibliotecas que tiene la Policía Nacional. Entonces, esperemos que nos abra Redalic y ubicamos textos. Algunos de los textos que nosotros ubiquemos está demorado esto. Y la red de bibliotecas que tiene la Policía Nacional, que ustedes pueden hacer uso de ella para ubicar trabajos. Campus. Consulta en línea, miren, entra consulta en línea. Ojalá me dejen entrar con mis credenciales. Yo sé que ustedes los dejan entrar. Los deja entrar la biblioteca. Y vamos a de todas las bases de datos que tiene. Miren las revistas. Entonces entremos a la revista de seguridad. Acá no la abrió. Acá ahí están los números actuales de la revista. Si quiero que vean que cuando uno hace investigación puede leer los artículos. Entonces miren, ciberseguridad en Colombia. Supongamos que ustedes están trabajando sobre ciberseguridad. Entonces, el texto se llama Revisión del estado actual de la ciberseguridad en Colombia. Y miren, acá ya está la citación en APA, no tienen que inventar nada. Ustedes pueden tomar. A ver si me deja. Bueno, le dan manejo a la citación. Me va a pegar todo, entonces lo puedo borrar. Y aquí ya me dio la citación. Doy pegado especial, texto sin formato y voilà. Y ya tengo otra cita. Ya después le doy manejo a la citación. Y el mismo Word les permite arreglar de la A a la Z. Miren, ahí me lo va arreglando. ¿Cuándo lo hacemos de manera manual? Hay formas de referenciar con gestores bibliográficos como Zotero y Mendeley. Yo les voy a subir un tutorial para citar en Mendeley, en Zotero, que también ustedes